hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Vaya abriendo su Biblia de favor en el libro de Colosenses. Capítulo 2. Continuamos con la serie que vimos el año pasado. Iniciamos más o menos por noviembre, si no mal recuerdo, esta serie. ¿Recuerdan cuál es nuestra serie? Seguros. Cristo es suficiente. No, me quedé con la de ayer. Cristo es suficiente. Amén. Y estamos estudiando el libro, precisamente la epístola a los Colosenses. Y nuestro tema, hermano, para esta noche es precisamente basado en el libro de los Colosenses 2:16, capítulo 2, 16 al 23. Y vamos a leerlo. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice así Colosenses capítulo 2, del verso 16, gracias hijo, al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Así dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar un día más en tu casa y aprender a conocerte, Señor. Y estamos aquí para conocerte. Ahora estamos aquí, Señor, no solamente para saber de ti, es decir, creer en ti. Ahora también nos enseñas a conocerte. Y eso implica acerca de cómo debemos vivir. Y ayúdanos, Señor, porque hoy tenemos toda la plenitud de Cristo para vivir como a ti te agrada. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a afirmar lo que aprendamos hoy. No queremos ser una iglesia legalista, no queremos ser una iglesia que caiga al desborde de los dones ministeriales, acerca de tu revelación a través de los dones. No queremos caer en un misticismo cristiano, Señor, ni asceticismo, llevar la santidad a algo imposible, Señor. Nosotros debemos descansar en tu gracia, es decir, que todo lo que hiciste fue suficiente. Ahora nosotros necesitamos permanecer firmes en Cristo, amándote, amando tu palabra, siendo obedientes, sujetos a ella, Señor, llevando corazones humildes por obra del Espíritu Santo, no con una apariencia de humildad, Señor, sino con una vida en Cristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor por su amor y su misericordia. Amén. Pues mi tema
Mi tema para el día de hoy, mis hermanos, tiene que ver con estos versos del 16 hasta el verso 23, y es legalismo, misticismo y asentismo. Fíjate que estas tres filosofías, hermano, son temas de importancia para una iglesia sana, para ser una iglesia basada a la obra de Cristo, no a la obra del pastor, ni de los líderes, ni los miembros de la iglesia, porque tanto el pastor como los líderes y miembros de la iglesia nos debemos a la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo es suficiente para terminar la carrera cristiana. ¿Alguien dice amén? Fíjate, a lo largo de casi 2 capítulos, mis hermanos, el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de lo que debemos creer. Es decir, hemos visto una de las doctrinas fundamentales del cristianismo en las Escrituras, y es en la declaración de que Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida piadosa, de aquellos que realmente amamos a Dios. En Primera de Pedro capítulo 1, 3, verso al 5, ahí nos dice que Cristo es suficiente para la existencia de toda la creación. En Colosenses 1, 16 al 17, ahí vemos, en Primera de Pedro 1, 3 al 5, encontramos que Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida piadosa. En Colosenses 1, 16 al 17, encontramos que Cristo es suficiente para la existencia de la creación. Y en Hebreos 10, 10 al 12, encontramos que Cristo es suficiente. ¿Sabe para qué? Para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo es suficiente para la santificación en Efesios 5, 26 al 27. Y Cristo es suficiente para el último proceso en el que estamos, hermano, y es para la glorificación de los hijos de Dios, Romanos 8, 30. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que ese es el último proceso que vamos a tener los hijos de Dios? Que seremos transformados a la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y esto es, ¿sabes cuándo? Cuando venga Cristo. Ahorita estamos en el proceso de nuestra santificación. Así es que, mis hermanos, Pablo pasa de su convicción en la absoluta suficiencia de Cristo y la brillante, hermano, y hermosa palabra, ¿sabes de qué? De la humillante derrota de todos los poderes y autoridades demoníacos de este siglo por medio de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante entenderlo porque, bueno, por lo que vamos a estudiar el día de hoy veremos cosas que cuando una iglesia no está equilibrada, no está enseñada en el orden bíblico, y no hablo porque como diciendo que somos los mejores o porque tenemos la verdadera denominación, no, de ninguna manera. De hecho, ni somos perfectos humanamente hablando, ni somos los super espirituales saiyajines cristianos, ¿verdad? Y mucho menos, mis hermanos, estamos diciendo que somos los únicos en saber la verdad. De ninguna manera. La verdad la tienen las Escrituras. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, pues viene anunciando esta derrota de los poderes y autoridad demoníacos de este siglo por medio de la cruz. Y ahora, hermano, va a anunciar una advertencia específica contra la filosofía. Y esto ya fue anunciado desde el capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice Colosenses 2, verso 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esto, hermano, esto que nadie os engañe por medio de filosofías, diga conmigo, nadie es nadie. Eso incluyen pastores, evangelistas, maestros, con unas supuestas nuevas revelaciones, ¿verdad? Y dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Así como en el tiempo de Pablo, mis hermanos, entonces podemos ver que hasta el día de hoy la iglesia no deja de ser invadida de falsas enseñanzas como psicología cristiana. A lo mejor esto va a chocar a algunos, pero es chocante escuchar que algunos siguen insistiendo en lo mismo, ¿verdad? Psicología cristiana o superación personal o guerra espiritual, o yo no sé, ¿has escuchado el yogamor? Bueno, por ahí lo vas a escuchar. Por ahí lo vas a escuchar en términos cristianos, o revelaciones astrales, ¿no? Como es que tuve una visión de que fui al cielo y al infierno y les confirmo que el cielo y el infierno es real. Pues ya la Biblia lo había dicho, ¿verdad? Dios me mostró quién es el anticristo. Hermano, cosas como esas están atacando y sigue atacando la iglesia. Por otro lado, hermano, bueno, pues encontramos cómo la insistencia del judaísmo sigue en las redes sociales. Hay muchos cristianos que están siguiendo a muchos rabinos, que se dicen rabinos, y que porque sacan sus términos hebreos, y bueno, ya veremos asuntos como estos que dicen, tú debes de guardar el sábado, debes de celebrar las fiestas judías, no digas Dios te bendiga o Dios te bendice, sino di shalom. Bueno, cosas como esas. No digas Jesús, sino di Yeshua. Hay muchos pueblos en los estados, hermano, que el judaísmo sigue atacando a muchas iglesias. Y bueno, un montón de cosas más, hermano, que según estos hombres, el hacerse o vivir con todo lo dicho, hermano, según ellos describen una posición enfatizando que solamente la única manera de alcanzar la salvación o un crecimiento espiritual. Así que Pablo, mis hermanos, nos dice hoy, como les dijo años atrás a los colosenses, vaya conmigo al capítulo 2, verso 10, dice, y vosotros, ¿qué dice, hermano? ¿Estáis completos? ¿En quién? En Él. Estamos completos en Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, está tratando este asunto en esta congregación de Colosa, porque recuerden que uno de los asuntos es que se habían filtrado a esta congregación judaizantes, una iglesia de mayormente gentiles que habían recibido a Cristo. Ahora, Cristo, hermano, es suficiente para llevar una vida cristiana saludable. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que aprendamos que no necesitamos otras enseñanzas fuera de la suficiencia de Cristo. Cristo, hermano, en la cruz nos dio completa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio completa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Completo perdón de pecados y completa victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, no necesitamos nada más que a Cristo. Cristo es suficiente. Ahora, el apóstol Pablo también, en relación a este punto de que Cristo es suficiente y que no necesitamos hacer otras cosas, que la Biblia ya nos enseñan que lo que se vio todo en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que iba a ser, ¿quién? Cristo. Y que una vez que viniera Cristo ya se había completado todo. Así es que ahora nuestra vida cristiana, como ya está completa, no necesitamos hacer nada, solo guardar sus mandamientos, solo mantenernos firmes en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Viviendo como a Dios le agrada. Pero mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3:5, en palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Fíjese lo que dice, 2 Corintios 3:5, palabra de Dios para todos, por favor, hijo. Dice, no queremos decir, con todo lo que acabo de decir, que Cristo es suficiente, que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad, la gracia, para hacer todo lo que hacemos. Verso 6, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto
que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Y aquí ley escrita no se refiere a la palabra, se refiere a la ley que se había dado, que Dios había dado a Moisés, ¿recuerdas? En celebridades, como la circuncisión, guardar el sábado, etcétera. Por eso es que Pablo, hermano, dice así en Colosenses 2:16. Mira cómo comienza el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 16. Por tanto, ¿sí dice así? Es decir, sobre la base de lo dicho, que la salvación completa, el perdón completo, la santidad completa y la victoria completa está en Cristo. Pablo dice que nadie, ¿qué, hermano? Verso 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces dice Pablo, hermano, que nadie, diga conmigo, no me dejaré o no dejaré que nadie de otras denominaciones o doctrinas o hermanos que te vas a encontrar que son evangelistas, que dicen que son maestros, o incluso pastores que andan por ahí, que no tienen iglesia, pero dicen que son pastores, maestros, evangelistas, que los juzgue. Te voy a dar un caso. Una ocasión, en un lugar igual de grande donde Dios igual nos había permitido estar, llegó una persona y dijo, me llamó al final y me dijo, pastor, ¿puedo decirle unas palabras? Le dije, sí, adelante. Me dice, mire, todo está bien, mire, la adoración bien bonita, la enseñanza no bíblica, nada más hay algo que desmoronó todo de la iglesia. Y le digo, sí, a ver, dime. ¿Y qué cree que me dijo? Es que las mujeres de su iglesia traen pantalón, están pintadas, se cortan el cabello, otras se los pintan y bueno, bla, bla, bla. Entonces yo lo único que le pude decir al hermano, pues es, digo, todavía no tenía, voy a ser sincero, todavía no tenía un conocimiento más amplio de lo que ahora en la gracia del Señor, poquito me ha permitido para poderle haber refutado todavía con una enseñanza que lo llevara a reconocer pues que esos asuntos externos no es lo que debe calificar a una iglesia, que es lo que veremos el día de hoy, caen muchos. Por eso Pablo dice que nadie los juzgue, es la palabra griega crino, culpe, condene o señale. Entonces va a entrar gente, hermano, a esta iglesia que te culpe, nos condene o nos señale. ¿Por qué? Pues por nuestra manera de tal vez de vestir, de alabar, de predicar. Por eso dice Pablo, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces el primer punto, hermano, a tratar Pablo es contra el legalismo. Tristemente este es un asunto, hermano, en el cual podemos caer todos, no estamos exentos. En lo personal, yo no estoy exento de caer en este asunto del legalismo. Pablo advierte a los hermanos de Colosa, así como a nosotros, y principalmente, hermano, va el asunto para nosotros los pastores, de cuidar como pastor, no caer en legalismo. Pero bueno, hay que saber qué es el legalismo y qué no es legalismo, para poder tener un balance de los asuntos que, aunque esta palabra literalmente no la encontramos en la Biblia, la palabra legalismo, hermano, en el diccionario significa tendencia a la aplicación literal de las leyes. Entonces lo que va a hacer Pablo, o lo que está haciendo Pablo, es advertir a los hermanos
de Colosa que no intercambien su libertad en Cristo por legalismo. La palabra legalismo, hermano, es un término, repito, no se encuentra en la Biblia, pero es un término que se usa para describir una posición doctrinal, escuche, una posición doctrinal, enfatizando que sistemas de reglas o reglamentos. Hace un momento te dije, ese personaje que entró y dijo, pues si nada más no se pintara, no se cortara el cabello, no usaran pantalón, y me dijo, y usaran velo, y usaran faldas largas, todo sería maravilloso. Y bueno, legalismo, hermano, es un término que describe un asunto como de vida espiritual. Es un término que, repito, que describe a un creyente en una posición basado en un sistema de reglas o reglamentos, pero humanos, no celestiales, como la ley para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Doctrinalmente, hermano, esa es una posición esencialmente opuesta a la gracia que encontramos en las Escrituras. El legalismo, hermano, es un celo religioso. Vas a encontrar a gente con un celo religioso. Es que, bueno, vas a encontrar a gente que dice, no, pues yo soy celoso porque amo a Dios, ¿verdad? El legalismo, hermano, repito, es un celo religioso, y el celo por Dios, escuche, en primer lugar, el celo por Dios nos lleva a no ofender a Dios, hermano. Quien nos lleva a ser, ¿qué cree? Moralmente justos, santos, íntegros, honorables, transparentes, nos hace ser verdaderos. No mentirosos, no rateros, no deshonestos, no adúlteros, no fornicarios. Y alguien puede decir, eso es moralismo. No, la Biblia habla de una vida moral. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios nos dejó los 10 mandamientos? ¿Para qué? Esa es una ley vigente. Los 10 mandamientos son una ley vigente, para que si alguien se cree justo en sí mismo, entonces miremos los mandamientos. Y en los mandamientos, hermano, encontraremos que el Señor, ¿qué dice? Son 4 mandamientos en relación a Dios y 6 mandamientos en relación a ¿quién? El hombre para con Dios, pero también para con su semejante, ¿cierto? Ahorita hablaremos más adelante de eso. Entonces, mis hermanos, el legalismo es un celo religioso. El celo real por Dios no te lleva a ofender a Dios, ni mucho menos a tus hermanos, mucho menos a la esposa, mucho menos a los hijos. Entonces, si alguien ves por ahí que dice, no, yo creo en Dios, muy celoso por el nombre, pero su estilo de vida puede decir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el legalismo religioso, ¿qué cree que hace? Pues ofende a Dios y termina ofendiendo a su prójimo. Pero el celo religioso, mi hermano, no es algo agradable ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se basa en las obras humanas, logros humanos o prohibiciones humanas. Al parecer, mis hermanos, los falsos maestros en Colosa eran de trasfondo judaico, es lo que dicen los eruditos. Ahora, estos maestros judaizantes pretendían que los creyentes, hermanos, se ocuparan de las tradiciones de la religión judía. Ellos eran celosos de sus tradiciones, pero ¿qué creen que hicieron? Descuidaron cuál era el fondo, cuál era el simbolismo. El asunto ahí era espiritual y era llevar al hombre ¿qué? A circuncidar su corazón. Al parecer, entonces, mis hermanos, estos hombres con su religión judía
es decir, con la circuncisión, fiestas ceremoniales como guardar el sábado, usar su ropa espiritual. Fíjate que aquí en Ojo de Agua por ahí hay gente que anda con su kipá. ¿Lo ha visto? O sea, que está por aquí. A veces yo me pregunto, ¿lo usan porque bueno, son judíos o están tapando su pelona? Tal vez. Ahora, ese kipá, hermano, ¿sabe qué simboliza? Humildad ante Dios. Ahora, toma en cuenta esa palabra, humildad, porque según ellos, con eso representan humildad. Sin embargo, su estilo de vida dice todo lo contrario. Ahora, también usan, dentro de su ropa está el talit con su itzitzit. Bueno, no sé cómo se pronuncia o si está bien, pero es el manto que ellos usan, que representan, bueno, según esto que me informé, que chequé, según con la conexión con los 613 mandamientos de la Torah. Entonces, imagínate, hermano, ¿cuántos mandamientos tenían que guardar? 613 leyes, que esto iba en sus tradiciones de fiestas ceremoniales, como lavarse las manos, ¿qué más? No comer carne de puerco, camarones, algunos animales con pezuñas, ¿verdad? Y algunos puntos más. Entonces, hermano, en Colosa, en esta iglesia, así como en Galacia, hermano, es decir, la carta, ¿recuerdas a los Gálatas? Ahí también el apóstol Pablo está hablando de judaizantes que están queriendo quitar a Cristo, están minimizando la deidad de Cristo, añadiendo cosas de hombres y no asuntos relacionados con la vida espiritual que Dios demanda para sus hijos. Así es que estos judíos, hermanos, decían, bueno, Cristo, pero necesita la circuncisión, Cristo más las fiestas, Cristo más esto. ¿Para qué? Para que completen su salvación, su perdón, su santificación y su victoria. Entonces, hermano, esto es un asunto delicado. Nosotros como iglesia de Cristo debemos cuidar de no caer en estos legalismos. De, hermano, tienes que venir a la iglesia, si no, no eres salvo. No, pues no. Tú no vienes a la iglesia para ser salvo, ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que por amor a Cristo y para edificación del cuerpo de Cristo y por coinonía te reúnes. ¿Cuántos dicen amén? O hermano, si no lees tu Biblia no vas a entrar al cielo. Entonces, ¿qué cree, hermano? Hay teólogos de profesión, entonces ¿van a entrar al cielo? ¿Sabe qué son los teólogos de profesión? Que estudian teología para entrar a escuelas, incluso cristianas, para enseñar, pero no tienen una vida espiritual en Cristo. Entonces no se trata de leer la Biblia, porque ¿cuántos saben que los testigos la leen? Los mormones la leen, pero ¿qué crees? No la entienden y no la comprenden. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y nosotros leemos la Biblia no para ser salvos, ya somos salvos por la gracia de Cristo. Leemos la Biblia para conocer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Cómo vivir sabiamente, cómo pensar, cómo llevar mi matrimonio al orden de Dios, cómo llevar a mis hijos a que amen a Dios, cómo desenvolverme en mi trabajo mientras estamos en esta tierra. ¿Cuántos saben que el Señor dice que no somos de este mundo, sino que somos del reino de los cielos? Amén, hermanos. Así es que no debemos sujetarnos a reglas humanas o normas humanas. Por eso es que Pablo dice, verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué? Pues porque mediante Cristo, hermano, mediante la fe en Cristo, nosotros los cristianos hemos sido librados de ritualismos. Yo me acuerdo, hablando de asuntos espirituales de la iglesia, que lo voy a nombrar un poquito también más adelante, a un pastor que conocí cuando antes yo cantaba con el grupo. Ese pastor enseñaba la Biblia, pero ¿qué cree? Que de repente
entró el judaísmo a su iglesia. Permitió que el judaísmo controlara la doctrina de la iglesia. Este hombre fue uno de los ministerios que Dios les dio de predicar el evangelio, este pastor, y literalmente él apoyaba a gente que estaba endemoniada, que tenía asuntos de posesión demoníaca, que aunque esto lo voy a tomar en el asunto del misticismo, pero lo menciono, hermano, porque el error más grave que como pastor podemos permitir es que nos controle doctrina humana y no la doctrina de las Escrituras. Y bueno, entonces, mis hermanos, los cristianos hemos sido librados de ritualismos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan en Hechos 10 que Jesús mostró a Pedro, recuerdas, hermano, que tenía que hablar con se me fue el nombre, Cornelio, ¿recuerdan? Y Jesús le mostró por medio de una visión, ¿recuerdan? Y le dijo a Pedro, le mostró animales de todo tipo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo? Mata y come. Entre los falsos maestros había quienes motivaban a la abstinencia de ciertas comidas por razones religiosas. Aunque sabemos que este asunto de Pedro era espiritual, era una visión con un objetivo, ¿verdad? Y era que lo iba a llevar ¿a qué? Con Cornelio para presentarle el evangelio. Él solamente estaba siguiendo, estaba siguiendo las normas judías, pero el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Jesús, ya más adelante en este capítulo 10, verso 11, el Señor se manifiesta y le dice, espera, porque vendrán a ti, ¿verdad? Hombres que te van a pedir que les hables de mí, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, estos falsos maestros, hermanos, judíos, estaban prohibiendo abstenerse de comidas, por razones religiosas. En México tenemos eso, ¿sí recuerdas? Bueno, y creo que en otros países también, la abstinencia de alimentos en Semana Santa, ¿verdad? Hasta hay algunos cristianos que ya están diciendo, no, yo ya voy a ser vegetariano. Hay otros hermanos que te dicen, oye, es que ¿quieres ser bendecido? Sí, haz ayunos como el de Daniel. ¿Has escuchado eso? Uy, hay varios. ¿Cuál es ese? No comas carne, puras verduras. Y vas a ver que Dios va a traer a tu esposo, a tus hijas, va a bendecir tu economía. ¿Y sabe qué hacemos con eso? Legalismo. Porque el legalismo también significa, hermano, atribuirle poder de santificación o poder espiritual a lo que tú haces. Si usas velo, eres más espiritual. Pero también sería, hermano, absurdo decir, nosotros los que no usamos velo somos más espirituales. De ninguna manera. De hecho, nuestra espiritualidad no se mide por lo que tenemos puesto, por lo que nos quitamos, sino, mira, la espiritualidad no es ser espiritualoide, sino ser un cristiano maduro, misericordioso, ¿qué más? Manso, humilde, ¿sí o no, hermano? Que tenemos un carácter firme de obediencia y sujeción a Dios. Entonces Pablo está advirtiendo que no se dejen juzgar por esas cuestiones. Las expresiones de días de fiesta, luna nueva y días de reposo son referencia directamente a actividades judaicas, mis hermanos. Los judíos se cuidaban de observar los días de fiesta, tales como la Pascua, los panes y levadura, Pentecostés, el tabernáculo, a los alimentos. Y eso ciertamente eran una ley porque representaban una sombra de la persona de Cristo. Así es que cuando Cristo, mi hermano, toma posesión, tomando forma de hombre, ¿cuántos dicen amén? Nosotros creemos en esa doctrina 100% hombre, pero sin pecado. ¿Y cuál era el propósito, hermano? De cumplir todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A la persona de Cristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 10:4, mira lo que dice en Romanos 10:4, palabra de Dios para todos.
Perdón, no en la traducción normal, Romanos 10:4. Aquí Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, pues mediante la fe en Cristo, hermano, nosotros los cristianos ya somos librados ¿de qué? De promover un elevado nivel de moral, ¿sí? Cayendo en moralismo. Repito, hermano, la Biblia nos habla de la vida moral, ¿sí o no? Pero el asunto aquí es moralismo, que lleva al legalismo. La vida cristiana, hermano, moral no está mal. No me estoy contradiciendo. Ahora aquí aplico y repito lo que dije. Los 10 mandamientos están vigentes y nos muestran la moral de Dios, la persona de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y que dice en los evangelios: sed santo porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Perdón, si no mal recuerdo, en Mateo 5, en los últimos versos. Y dice, hermano, acerca de la moral de Dios en Éxodo 20, verso 12: honra a tu padre y a tu madre. Entonces la vida moral está presente. Verso 13, ¿qué dice? No matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás, es decir, no robarás. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17, no codiciarás la casa de tu hijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces el Antiguo Testamento, hermano, enseña de manera clara y terminante la necesidad de una vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, todo lo que tú leas en el Antiguo Testamento, primero necesitas leer el Nuevo Testamento. Los que leen su Biblia, no comiences con el Antiguo Testamento, comienza con el Nuevo Testamento. Y una vez que termines el Nuevo Testamento hasta Judas, y no está mal que estudies Apocalipsis, pero prepárate primero bien en el instituto, ¿verdad? Y entonces empiezas a leer el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para comprender que desde Génesis 3:15 ya se hablaba de Cristo, cuando dice: y la simiente suya. ¿A quién refería? A Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Recuerdas? Que Dios tuvo que sacrificar a un animalito. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces ya representaba desde el Antiguo Testamento, hermano, la sombra ¿de quién? De Cristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, como la columna de fuego, como el tabernáculo, todo, hermano, era en representación a la Trinidad, pero sobre todo a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén, hermano. El principio de la vida eterna, de las promesas y el fin del pecado. Aunque no estoy diciendo que eso signifique, pero si lo aplicamos, hermano, entonces algo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, y es muy resaltado, era la circuncisión. Que esto representó internamente, hermano, ¿sabe qué? Los asuntos espirituales, es decir, lo llevaba a los asuntos del corazón como un acto de fe. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Que él por fe, ¿qué dice? Obedeció a Dios. Y ya después ellos tuvieron que circuncidarse, pero primero fue su fe, creer en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo que Dios iba a ver de Abraham, ¿sabe qué era? Su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si algo Dios mira de la persona es su corazón, no lo que traes puesto, ni lo que te quitas. Porque el asunto de una persona para recibir a Cristo es precisamente la posición de su corazón. Aquí no es, hermano, la doctrina de los elegidos, tú sí, tú no. No, aquí es un asunto del corazón.
¿Cuántos saben que en su presencia sabe Dios quién le va a aceptar y quién no? Y aquellos que le aceptan, hermano, porque tiene un corazón circuncidado, que esto hablaba de guardar el pacto, eso lo ves en Deuteronomio 10, 16, capítulo 3, 30, verso 6, Levítico 4, 4, Ezequiel 44, 7, verso 9. La circuncisión, hermano, era una señal de separación del pecado y la corrupción con el fin de que consagrarse a Dios. Entonces ahora en el Nuevo Testamento es donde Jesús nos enseña en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vaya rápidamente, hermano, vayamos a Mateo capítulo 15 y mire lo que dice a partir del verso 1, rápidamente. Mateo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, celosos religiosos. Recuerden, ellos estaban con sus fiestas y celebraciones, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? Las tradiciones, sus celebraciones. En este caso, ¿cuál era? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él y le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermano? Es pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿De qué se me han olvidado? Fíjese verso 4. Porque Dios mandó diciendo, ¿cuál era el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, eso era postura de ¿qué? De un corazón obediente. ¿Qué es lo que hizo todas las tradiciones? ¿Qué hizo los sacerdotes, los fariseos? Comenzaron bien, hermano, pero terminaron mal. ¿Por qué? Porque dejaron de ver lo que Dios mira, el corazón. ¿Y saben qué cayeron? En sus costumbres, en sus tradiciones. Y Jesús les dice: y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Esto está en Éxodo 20, 12, en Deuteronomio 5, 16. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Y mire lo que le dice el verso 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. ¿Por qué de labios me honra? Porque hacían sus tradiciones. Fíjese, aún hacían las tradiciones, pero no de corazón, sino ¿por qué? Por religiosos, por tradicionalistas. Ahora, aquí hay un principio, ¿cuál? Cuando vengas a la iglesia, ven de corazón, no por obligación, no porque, es que voy a ir a la iglesia, si no me va a bendecir Dios. Eso es legalismo. Si alguien dice, no tengo que ir para que Dios me bendiga, eso es legalismo. Ya no tienes que, tú no vas a venir a la iglesia para ganarte el favor de Dios. El Señor, cuando dio a Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué crees? Nos lo dio todo. Ahora descansa en Él. Entonces estos hombres, les dice Jesús, este pueblo de labios me honra. Es decir, todo aquello que hagas para Dios no sinceramente, no llega aquí, hermano, al techo. Puedes leer la Biblia, pero tal vez no de corazón. Puedes orar, pero tal vez no de corazón. Puedes pedir perdón a una persona, pero tal vez no de corazón. Puedes hablar bien de una persona, pero no de corazón. Y eso es lo que dice el Señor. Ustedes saben mis mandamientos, pero su corazón está lejos de mí. Mira lo que dice: mas su corazón, este es el asunto de ¿qué? De la gracia de Dios, de la salvación. ¿Recuerdas a Jesús dar una parábola, la parábola del sembrador, donde dijo: había un sembrador, que es Jesús, y que daba ¿qué? La semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios.
Y dice, y había 4 tipos de tierras, ¿recuerdas? Y las tierras, ¿a quién simbolizan? El corazón de los hombres. Y ahí claramente, hermano, nos enseña que la postura del corazón es importante. Muchos pueden escuchar la palabra de Dios, pero no sinceramente, solo de labios. Y el corazón, dice Jesús, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, fíjese lo que hizo Jesús, hermano. ¿A quién le llamó? A todo el pueblo. Y les dijo, vengan acá, escúchenme, oíd, ¿qué más? Y entended. Hermano, no solamente escuches hoy, entendamos que, mire lo que dice Jesús, no lo que entra en la boca contamina el hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a leer verso 10 al 20, porque aquí Jesús dice, y llamó hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Verso 10, verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Cuántos recuerdan a Jeremías decir que el corazón del hombre es malo y perverso? ¿Por qué, hermano? Por el pecado de Adán y de Eva. No, Adán y Eva pagaron por sus propios pecados. Lo que sí generó el pecado de Adán y Eva, ¿qué? Fue lo que hoy tenemos, la condición de pecado que todos tenemos. Amén, hermano. Así es que nadie culpe a Adán y Eva. Por ellos tengo que trabajar. Sí. No, de por sí ya tenía que trabajar él. Pero no fue por Adán y Eva, por su pecado no. Ahí lo que habla el pecado original es condición del hombre, que a causa de la desobediencia ahora trajo una condición para todos. Amén. Entonces, hermano, el hombre tiene una condición, ¿sí o no? El corazón. Por ejemplo, ¿está chiquito tu bebé? ¿Un bebé habla con malas palabras? ¿Piensa y lo dice con malas palabras? No, todavía está chiquito. Pero ¿qué hay cuando empieza a sus... ¿Cuántos años te gustan? Donde lo que escucha repite, donde lo que ve hace. 3 años. Cuando empiezan a decir malas palabras. Ahora, ¿por qué? Porque las aprendió del papá. Bueno, ¿y qué hay con los papás que no dicen malas palabras y de repente las dicen los pequeños? Pues esa es su condición, esa es la naturaleza del hombre. Amén, hermano. Entonces Jesús dice, lo que sale del corazón, sigamos leyendo, ¿dónde me quedé? Verso 5. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Verso 17. ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y todo y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué salen, hermano? Léalo fuerte conmigo. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice Pablo a los Gálatas y otras cosas más. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si celebras el Shabbat, eso no te limpia. Además, la palabra Shabbat significa reposo. Eso es lo que significa sábado, reposo. ¿Y sabe quién es nuestro reposo hoy? Cristo Jesús. Por eso Jesús dice en Juan 8:31, y le dijo a los judíos que habían creído en él, si conocieres la verdad, si permaneces en mis palabras, si permanecéis en mis palabras, ¿qué les dijo? Seréis verdaderamente libres. ¿Sabes por qué se los dijo? Precisamente en relación a sus tradiciones, a que vinieran a descansar en él. Entonces esta vida moral, hermano, es correcta. Jesús
al nacer dentro del corazón, nos da la libertad y la transformación por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos quitarnos, hermano, que hacer algunos ritos, ¿verdad?, nos van a santificar. No, el error del legalismo, hermano, en la iglesia, fíjese, ¿qué es el error del legalismo en la iglesia? Cuando le predicamos el evangelio a alguien y le dices, mira, tú tienes que ser cristiano, y para ser cristiano debes de dejar de tomar, de beber, de decir malas palabras, de hacer eso, y le das una lista. ¿Y qué crees que dice? Ay, no, cruz, cruz. Ahora, ese tipo de error, hermano, déjeme decirlo, que en su momento yo lo practiqué, porque en la iglesia donde yo conocí del evangelio era bien legalista, tristemente, al grado que, fíjese lo que enseñaba el pastor de jóvenes: aguas con esas camisas que tienen rayas así, acá, para acá, porque habla de ti. ¿Quién eres? Que estás chueco. Entonces nos enseñaban que todo, hermano, en lo que tú vestías, a las mujeres no las disciplinaban si llevaban pantalón, aretes, no se pintaban. Pues nada más no aceptaron el velo, pero sí lo tenían antes. Mire, mi iglesia fue Inter, después Pentecostés y terminó siendo Bautista. O sea, de todo tenían. Así es que, hermano, voy a lo siguiente. Una iglesia con legalismo, llámese el pastor o llámese los líderes, aguas líderes, maestros, que le digan a los niños que, o sea, todo, fíjense, hermano, si te portas, si no obedeces, no te va a bendecir Dios, Además, fíjense, una maestra que le dice así a un niñito, a un pequeño, o que ese pequeño está ahí delatoso y de repente ¡pum!, choca, y le dice la maestra: ya ves, por desobedecer Dios te castigó. Legalismo, eso es legalismo. No, hermano. Pues, se volteó, pues, claro, pues, es intrépido, le gusta, tiene pila, todavía le dieron chocolate, y tiene enjundia. ¡Fa! Chocó nada más. Pero eso no significa que Dios lo disciplinó, lo castigó. No. Con todo ese tipo de legalismo en una iglesia, hermano, ¿sabe qué hace? Lleva a la gente a alejarse de ella. ¿Por qué? Porque se ve incompetente de poder cumplir con todos los requisitos de la moralidad. Por eso tú y yo debemos de cuidar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Conocer al Señor a través de su palabra para no caer en legalismos, hermano. Al inicio, sinceramente, hermano, aun cuando todavía empezamos, al inicio de que conocíamos la doctrina de casa de oración, hermano, híjole, no, pues sí, yo reconozco, bien legal, de repente ahí se me sale algo. O sea, no digo que no, pero el Señor me alumbra. Corrige eso. A través de enseñanzas que escucho de varios pastores de casa de oración, y yo digo, ay Dios, pues a corregirlo. Entonces, mis hermanos, alguien dijo una verdad interesante en esto que estamos hablando. Él dijo: la iglesia es un hospital de pecadores, no un club de gente santa. ¿Y cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: ¿tú eres pecador? Bienvenido. Bueno, espérame, pero un pecador arrepentido, un pecador arrepentido. Digo, porque no vamos a tomar con esto como excusa para seguir pecando. Amén. Esto está basado clásicamente, hermano, cuando Dios dijo que Él llamó a lo vil y menospreciado del mundo. ¿Recuerdas? 1 Corintios 1:28. ¿Cuántos de aquí el Señor nos sacó de lo vil y menospreciado? Escúchame bien. Aquí incluye a todos aquellos que incluso desde chiquitos estaban en la iglesia cristiana. Porque aunque crecieron en la iglesia cristiana, hicieron cosas, pecaron, en pocas palabras. ¿Sí o no? Ahora, estamos incluidos todos. Pero aquí debemos descansar, ¿en dónde? En la gracia.
¿Quiénes son los pecadores, lo vil y menospreciado del mundo? Levante su mano. No, no es cierto, no lo levante. Pues somos usted y yo, hermano. Otro hombre también dijo: muchos cristianos creen, fíjese, hermano, que la iglesia es un lugar donde buenas personas le dicen a buenas personas cómo ser mejor persona, y eso es porque la gente, y por eso mucha gente no llega a la iglesia. Porque dice: no, no, en esa casa de oración no hay gente, no, todos son santos. Ahí no son pecadores, no, ahí yo no entro. Hay que cuidar este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Cuidar que Dios está interesado que todos se salven, así lo dijo el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, la buena noticia es que Cristo vino a romper toda dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Para acercarnos a Él. Acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, nosotros debemos cuidar todo asunto en relación al legalismo en la iglesia. Lo que Dios pide y lo que Dios mira, ¿sabe cuál es? Nuestro corazón, tu corazón. Un corazón obediente, un corazón sujeto, un corazón sin resentimiento, un corazón perdonador, pero también un corazón apartado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Colosenses. Vaya rápidamente conmigo a Colosenses capítulo 3 verso 5. Dice, verso 1: si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué, hermano? Busca las cosas de arriba. El corazón que ha nacido de nuevo en Cristo, ¿qué busca? Hacer la voluntad de Dios con todo su corazón, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Verso 2: poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué dice, hermano? Y no en las cosas de la tierra. Verso 3 dice el por qué: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seis manifestados con Él en gloria. Ahora escucha bien, hermano. ¿Sabe cómo Dios nos ve? En Cristo perfectos. Te ve terminado. Pero ¿sabes cómo nosotros nos vemos? No, hombre, este no se salva. Y ahí entra el legalismo. Y ahí yo tengo que cuidar mi corazón. Yo nunca me voy a acercar. Y si lo hice, ya tuve que acercarme y pedir perdón, porque aprendí. Pero hoy cuido y yo no me acerco a una persona y le digo: por todo lo que haces estás condenado. Le digo: no, eso yo no hago, hermano. Yo me acerco a una persona y le digo: por todo eso que haces, mira, en primer lugar, deshonras a Dios, entristeces el corazón de Dios. Como resultado, tú no prosperas en nada. Todo lo que haces se viene abajo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Y miren lo que dice el verso 5. Aquí viene la diferencia entre la vida pasada y la vida nueva. Las nuevas criaturas, los que hemos resucitado con Cristo. Dice verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué, hermano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, ¿de dónde sale eso? Del corazón. Entonces, ¿recuerdas a Salomón decir: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué significa? Toda decisión que tomes va a depender de la postura de tu corazón. Si tu corazón está centrado en Dios, tu Salvador, tu Creador, escucha bien, Él te va a ayudar a ir prosperando. Número 1, en una vida de arrepentimiento, como en una vida de santificación.
Mira, hermano, un creyente que no pide perdón siempre es un creyente que no prospera. Tú debes de reconocer que pecamos. ¿Cuántos? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos ahorita traen a su mente? Y te pregunto lo siguiente: ¿pecaste hoy? No, es más, no te preocupes en decirme, sí, pastor. Escucha bien, sé sincero. Ya sea en pensamiento o con una actitud. Si fue así, pídele perdón al Señor. Ahora, mañana, no voy a pedirle al Señor perdón por hoy y por mis pecados pasados, presentes y futuros. Así es que como ya pedí perdón, ya soy salvo. No, esa doctrina es peligrosa. Tú debes de arrepentirte siempre. ¿Cómo? Señor, reconozco que pequé. Reconozco que le levanté la voz a mi esposa. Mira, hermano, cuando a mí se me caigo en las obras de la carne y tengo ahí cosas con mi esposa que le levanto la voz o que le digo algo, ese algo no estoy diciendo malas palabras, no, de ninguna manera. Pero a veces hay roces con mi esposa. ¿Sabe qué hago? ¿Qué cree que hago? Luego. Mire, el Espíritu Santo te incomoda y te dice, órale, limpia ese corazón, si no Dios no te bendice. Que no, ese ya no es Dios, ese es mi carne. El Señor ya me bendijo. ¿Sabe cómo? Con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo me dice, ponte en paz. ¿Por qué? Porque según Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, si no estoy en paz con mi esposa, mis oraciones no son escuchadas. Porque hay algo que impide que mi vida esté en orden con Dios. Amén, hermano. ¿Recuerdas? Por cuanto pecamos, ¿qué pasa? Estamos destituidos. Es decir, pecado no confesado, dice Salomón, no prosperas. Ese pecado se interpone porque tienes un acusador. ¿Cómo se llama? Satanás. Entonces, mis hermanos, nosotros no es venir a la gente y decirles, a predicar a Cristo y decirles, si quieres ser cristiano debes dejar de tomar, ya dije, ¿va? De fumar, dejar de bailar, dejar de pelear, deja. Y el hermano ya sale, deja. Y ya nada más está así. No, a los hermanos hay que decirles, descansa en Cristo. ¿Recuerdas a Jesús decir, la paz que yo doy no es como el mundo la da? No es como las religiones, hermano. Las religiones te dicen, para que tengas paz, tienes que dar, tienes que hacer, tienes que esto, tienes que... No, Jesús solamente dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. ¿De qué, hermano? De desobediencia, de rebeldía. ¿Qué más? De enojo, de ira, de falta de perdón, de robo, de adulterio, de fornicación, qué sé yo, hermano. Entonces nosotros, Jesús dice, venid a mí. Por eso en Gálatas 5:1 dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿qué dice, hermano? Para la carne. Amén. Entonces, nosotros debemos de llevar a la iglesia a que descanse en Cristo. Si vemos a alguien que falla, que comete un error, que peca, debemos decirle, mira, mi hermano, mientras tienes vida, puedes arrepentirte. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, pero pide gracia y sal adelante. ¿Qué significa? Ya no sigas haciendo lo mismo. O sea, no tomes la libertad como ocasión, ¿para qué?
para la carne. Mira lo que dice Primera de Pedro, ya termino, 2:15, y todavía me faltan dos, no es cierto, esa la veremos la próxima semana. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué significa haciendo bien? Cumpliendo la voluntad de Dios, guardando su palabra. ¿Qué dice? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes son esos hombres insensatos? Pues que van a acusarte, van a señalarte de tu vida pasada. Pero escucha bien, van a tener razón si tu vida pasada es la misma que en tu vida presente. Te van a seguir señalando, pero ¿quién tiene la culpa? Pues tú. Pero, escucha bien, si tu vida pasada no tiene nada que ver con tu vida presente, ¿qué vas a hacer? Pues aunque digan y hablen de ti esos hombres insensatos, podrán decir un montón, y tú les podrás decir, bueno, es que estás hablando de mi vida pasada, pero ahora en Cristo mi vida es nueva. Uy, sí, qué santo. Pues sí. Y uy, soy santo. Escúcheme, no dije santísimo, dije santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Cristo. Entonces cuando te digan, uy, sí, muy santo, pues dile amén. ¿Por qué? Te está diciendo, ay, sí, muy apartado para Cristo. Amén, pero no por nosotros, sino por gracia. ¿Cuántos decimos amén? Verso 16 de 1 de Pedro 2:15. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver, para concluir, que a lo largo de casi 2 capítulos, Pablo nos habla acerca de lo que debemos creer en Cristo. ¿Y qué debemos creer en Cristo? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que hay doctrinas como la disciplina? Porque esas nos ayudan a entrar en el orden de Dios, amén. No solamente le voy a decir a mi hermano, hermano, échale ganas. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que somos maduros, ¿qué dice? Restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Mira lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí dice así, hermano? Y dice que si así lo hacemos, ¿qué dice? Entonces, así han cumplido la ley de Cristo. Porque 2 mandamientos Jesús dice que resumió toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi hermano, por favor. En conclusión, mi querido hermano, hemos dicho que una de las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, hermano, es la declaración de que Cristo es suficiente para todo y en todos. ¿Cuántos dicen amén? En todo asunto de la vida. Yo quiero pedirte que antes de que salgamos de este lugar, yo no sé cuántos quieren descansar en Cristo y decirle, Señor, tú conoces mi condición, tú sabes lo que viví en mi pasado, tú sabes lo que voy a vivir en mi presente y tú sabes mi futuro. Pero yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes afirmando mi vida en tu palabra, aprendiendo, Señor, que tú eres suficiente para todo asunto de mi vida piadosa. Por favor, hijo. En todo asunto para la salvación, tú eres suficiente. Tú eres suficiente para santificación. Y tú eres suficiente, Señor, para la gloria que pronto espera a tus hijos. Amado Dios, vístenos, Señor, como hijos escogidos tuyos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros
perdonándonos unos a otros. Y si tuviere, dice tu palabra, alguna queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Señor, ayúdanos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, para que así la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Fuimos sellados, Señor, con tu Santo Espíritu.